Tema de hoy, comunicación lingüística, no lingüística y paralingüística. ¿Bien? Entonces, lo primero que vamos a ver acá es que encontramos una palabrita que para algunos sea nueva, ¿sí? Para otros no, pero que tiene que ver con ¿qué? Lingüística. ¿Qué le suena? Con la lengua. Muy bien. Lengua, lenguaje. Perfecto. Lenguaje. Entonces, los seres humanos tenemos como principal modo de comunicación la lengua o el lenguaje. ¿Sí? Bien, llamamos comunicación lingüística a la que se realiza a través del uso del lenguaje, ya sea oral o escrito. ¿Sí? Nosotros ahora estamos teniendo una comunicación lingüística oral, ¿sí? Por ahora. Cuando ustedes accedan al texto, lo lean, me respondan a mí un mail, ¿sí? Me manden las respuestas en un texto, vamos a estar en el plano de la comunicación lingüística escrita. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Hasta ahí no es difícil. Comunicación lingüística que incluye el lenguaje, la lengua, ya sea escrita u oral, ¿sí? Con todas las características propias de cada uno de estos modos de comunicación. Perfecto. Bien. Bueno, vamos a decir que el lenguaje es el código más completo y amplio, abarcativo que poseemos. Bien. Después tenemos la comunicación no lingüística. Toda la esfera de la comunicación que prescinde o que no utiliza el lenguaje. ¿Sí? Gestos, sonidos, señales, miradas, posturas, bueno. ¿Sí? No se expresa en palabras. Bien. Este es menos preciso que el anterior, estamos de acuerdo, pero me puede servir en muchas oportunidades cuando conozco a alguien que no hablamos, o no compartimos el código, no hablamos el mismo idioma, o alguien que de otra cultura, en la cual yo no me entiendo si no es a través de este tipo de comunicación. O inclusive la comunicación no lingüística dice mucho del interlocutor o del emisor. ¿No? Puede hablar de una situación de tranquilidad, de una situación de nerviosismo, ¿sí? De si estoy apurado, inquieto, cómodo, etc. Bien, entonces tenemos comunicación lingüística, dijimos, o verbal, y no lingüística. Toda aquella que incluye otras formas que no sean las correspondientes con el lenguaje. Bien, tenemos lingüística, no lingüística y paralingüística. La paralingüística es la parte de la comunicación que estudia todos aquellos elementos que acompañan a la comunicación verbal. Y vamos a ver entonces el volumen de la voz, el tono, el ritmo, las pausas que yo pueda tener en mi discurso, los silencios, ¿sí? Bien, que junto a la oralidad conforman esa totalidad del mensaje. ¿Sí? Aquello que yo estoy hablando ahora está compuesto no solo por el contenido de las palabras, ¿sí? por los significados de cada uno de los sonidos, sino también de todos estos elementos paralingüísticos. ¿Sí? Bien, no es lo mismo hablar con alguien, ¿sí? En un tono tranquilo, pausado, que hacerlo rápido, apurado y a los gritos, ¿no? No nota lo mismo, no es lo mismo para la otra persona, ni para mí, quizás me entienda menos, entienda distinto, diferente a lo que yo le quiero comunicar, transmitir, bien, etc. Entonces, algunos de los elementos paralingüísticos, además del volumen, del tono, del ritmo, etc., son el llanto, la risa, un suspiro, un carraspeo, bueno, titubear, bostezar. Todos estos elementos también forman parte de la comunicación o del mensaje. ¿Se entiende? Son parte del mensaje, no del lenguaje. Entonces, tenemos la comunicación lingüística, la no lingüística, que excluye el lenguaje, y la paralingüística, que acompaña a la lengua o el mensaje oral o escrito. También existen elementos paralingüísticos en textos escritos, obviamente, ¿no? Se denominan paratextuales y son los signos de interrogación, los signos de exclamación, los paréntesis y los emoticones también, ¿no? Muy en boga hoy en día, ¿sí? Son elementos paratextuales porque acompañan al texto. Niveles de la comunicación. Esto ya es otro tema. ¿De qué hablamos cuando hablamos de nivel? ¿A qué le suena a todo el mundo acá? ¿O a la mayoría? A volumen. Volumen, muy bien. ¿Qué más? A intensidad. Muy bien. Intensidad. ¿A qué suena la palabra nivel?
Potencia. Muy bien, muy bien. Establece jerarquías, ¿no? Claro. De menor a mayor, ¿sí? De más grande a más chico, bien. Un nivel, distintos niveles, escalas, pasos. Perfecto. Claro. Bueno, entonces acá no escapa la regla. Cuando hablamos de niveles de comunicación, hablamos de la cantidad, básicamente cantidad y también calidad, ¿sí? Características de las personas involucradas en toda situación comunicativa. O mejor dicho, no personas necesariamente, sino instancias. Vamos a llamarla así, instancia emisora e instancia receptora. Entonces, los niveles de comunicación hacen alusión a eso, ¿no? Bien, veamos qué dice el texto. Bien, como todos sabemos y hemos experimentado, la comunicación humana puede incluir una, dos o más personas, ¿sí? A veces, debido a la necesidad instrumental de comunicarnos, la cantidad de destinatarios puede ser innumerable. Entonces, en toda situación comunicativa puede haber una, dos o más personas, o potencialmente infinitos, no sabemos, muchísimos. Bien. Entonces, cuando hablamos de niveles, hablamos de cantidad y características de esos interlocutores. ¿Cuántos niveles de la comunicación hay? 5. Vamos con el primero. Comunicación intrapersonal. Bien. El prefijo intra es hacia adentro, ¿no? Al interior. Bien, y tiene que ver con la comunicación íntima, ¿sí? Con uno mismo, ¿no? Es el llamado monólogo interno que expresa lo que siento, lo que pienso, el llamado fuero interno de cada uno, ¿sí? Puedo hacerlo de manera silenciosa, que es la forma en que pensamos y reflexionamos, ¿sí? Está ligada a la dinámica del pensar, las voces interiores, lo consciente, lo inconsciente, la reflexión sobre el propio accionar, ¿no? En el primer nivel interviene una sola persona que soy yo, ¿sí? Cuando reflexiono estoy haciendo comunicación intrapersonal, ¿sí? Previo a actuar, tengo que pensar. Bien, eso es comunicación intrapersonal, interviene una sola persona, yo. Por eso es el primer nivel. El primer escalón, uno, yo. Vamos con la segunda. Comunicación interpersonal. Ya el prefijo inter me habla de un interlocutor, ¿sí? Algo intersubjetivo, entre varios. Entonces, esta comunicación es de carácter intersubjetivo entre dos sujetos. Sí. Es cuando estoy con un otro cara a cara, dialogando, ¿sí? Es lo que me permite establecer acuerdos, zanjar esas diferencias, ¿sí? Es una constante en la vida social, y es la manera más básica, precisa, directa, elemental de vincularnos. ¿Está bien? La forma más común de comunicación interpersonal es el diálogo, ¿sí? Que suele ser cara a cara, aunque también puede ser mediada por un dispositivo, ¿sí? Como cuando hablo por videollamada con mi mamá, por ejemplo. Subimos otro nivel. Una comunicación grupal, entonces se va a dar entre 3 o más personas que comparten fines u objetivos, ¿sí? Bien, según las características u objetivos del grupo, las pautas de comportamiento, entre sus miembros serán más o menos formales, ¿no? Bien, Sí. es Sí. ejemplo de grupo de trabajo, un grupo de amigos, ¿sí? La comunicación grupal puede ser toda aquella que se desarrolla en familia o en un grupo en un aula, ¿no? En el Sí. trabajo, bien. Y por lo general sucede cuando debemos llegar o alcanzar algún fin u objetivo en común. Bien, entonces, grupal, 3 o más personas. Vamos con la comunicación institucional, ¿sí? Es aquella, lo voy a tratar de leer textual, así no nos confundimos. Es aquella que se realiza de modo organizado por una institución, ¿sí? Empresas, asociaciones civiles, Colegios. administraciones públicas, partidos políticos, organizaciones sociales, etc. Cualquier organización social, institución, empresa, pública, privada, no importa, ¿sí? Religiosa, una institución cualquiera, ¿sí? Que emite mensajes de manera organizada
y representando a toda esa institución y que se dirigen hacia un público específico, es decir, que forma parte de la institución. ¿Sí? Cuando sucede esto estamos hablando de comunicación institucional. Es decir, toda la comunicación que realiza una institución, ¿sí? Y va dirigida a las personas y grupos del entorno social donde realiza su actividad. ¿Sí? Bueno, su objetivo es establecer relaciones de calidad entre la institución y los públicos a los que se dirige, y es para darse a conocer y proyectar una imagen adecuada a sus fines y actividades. ¿Sí? ¿Qué quiere? Por ejemplo, la escuela, ¿no? CENS 451, 454, del cual dependan, los convoca, ¿sí? Larga un comunicado, les envía una nota en la que los convoca a clases presenciales. Se acabó la cuarentena, basta de trabajo virtual, al aula. Bien, esa nota va a ser una comunicación institucional, porque ¿quién va a ser el emisor, el responsable de emitir ese mensaje? La institución En el en colegio. sí. Muy Claro. bien. ¿Y a quién se va a dirigir? ¿A todos los A estudiantes todos los de Juan alumnos. Echeverría? ¿De todos No, a los todos los años, todos estudiantes los del niveles? colegio. ¿O solamente afines? Solamente afines. Muy bien, a los miembros de la institución, perfecto. Entonces, la comunicación institucional se dirige principalmente a aquellos que forman parte de la institución. Bueno, la escuela me convoca a trabajar de nuevo. Por último, la comunicación masiva. Bien. Y retomando. En la intrapersonal, una persona, la inter dos, ¿sí? Dos. Grupal, 3 o más. En la institucional, no es 1, no es 2, no son 3, es un grupo amplio, pero no es infinito. ¿Sí? Volvemos al ejemplo de la escuela, el CENS, que los convoca a ustedes a participar de clases presenciales. El CENS, ¿puede saber cuántos son los que van a ir? Sí, ¿Puede saber cuántos porque mails tiene enviar? control. Exactamente, sabe, Sí. conoce a sus miembros. Por lo general acá hay un conocimiento de la cantidad de receptores. Tiene un número finito, no son todos los que puedan ser. No es a mientras Un grupo más... determinado. Claro, no es mientras más escuchen el mensaje mejor. Solamente aquellos a los cuales yo me dirijo. Perfecto. En cambio, la comunicación masiva, como su nombre lo indica, ¿qué va a intentar? Llegar a la mayor cantidad de personas, de receptores posibles. ¿Sí? Tanto en tiempo como en espacio. No importa el tiempo y el espacio. Los mensajes mediáticos trascienden tiempo y espacio. ¿Sí? Bien. La idea de la comunicación masiva, ¿cuál es? Llegar a muchas personas al mismo tiempo. ¿Está bien? Radio, Sí. televisión, bueno, y otros medios. ¿Para eso de qué se valen? De elementos técnicos, ¿sí? De herramientas tecnológicas que potencian ese mensaje, ¿no? El mensaje debe Sí. potenciarse, es decir, llegar a mucha cantidad de público. ¿Está bien? Entonces la comunicación masiva se dirige a un público potencialmente infinito que trasciende tiempo y espacio, a muchas personas a la vez, mientras más mejor, anónimas, ¿sí? A diferencia del otro tipo de comunicación, en la que yo puedo conocer a mi interlocutor, interpersonal o grupal o institucional, si se quiere, en la masiva no. Los receptores son anónimos, ¿sí? No se sabe quién va a leer o ver o escuchar tal programa. Bien, sobre comunicación masiva también vamos a trabajar en profundidad. Recuerden que la materia se llama comunicación y medios, así que si hay algo que no se entienda ahora, en las próximas clases va a quedar más claro. Bien, entonces vamos a ir a la actividad. ¿Qué hay que hacer? Una vez que ustedes lean todo esto, y me preguntan en caso de que sea necesario, hay que redactar un breve ejemplo para cada uno de los 5 niveles de la comunicación. Uno para intrapersonal, otro para interpersonal, uno para grupal, uno para institucional y uno para masiva. En el relato incluir al menos un elemento no lingüístico y otro paralingüístico. ¿Sí? Y acá puse ejemplos. Vamos para la intra. Pienso en qué estudiar cuando termine el secundario. Comunicación intrapersonal. ¿Sí? Ustedes pueden poner cualquier ejemplo en el que obviamente piensen, reflexionen, mediten, etc. 2. Charlo con mi vecino de podar el árbol, ¿no? Esto es interpersonal. Con un otro, bien. Con otro sujeto. Exacto. Y le señalo la rama que me molesta, esa. Esto sería Claro. no lingüístico.
Bien. Conversando en familia sobre las vacaciones, todos reímos. Esto sería paralingüístico, la risa. Claro. La escuela me envía una nota convocándome a clases presenciales, institucional, y veo un recital o una película por televisión, por internet, masivo. Lo mismo tienen que hacer ustedes, ¿sí? 1 y redactar, 2 y redactar, y así. Y eso sería todo. Y ahí termina el trabajo.